Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio. Somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que pensamos. Nos realizamos en comunidad, nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. En este programa 25 de la temporada 2 de Territorio Singular va a haber, como siempre, dos entrevistas, una que tiene que ver con el INAMU y otra con la Biblioteca Nacional. Va a haber audios que tienen que ver con actividades, propuestas, fomentos, subsidios, actividades culturales que suceden en la Argentina. Y va a haber música que elegí para ustedes, me estoy fijando acá qué música. Hay una canción de Rally Barrio Nuevo, otra de Lito Nebbia y un tango, uno de los tangos más clásicos de Aníbal Troilo con Edmundo Rivero en la voz. Arrancamos entonces este nuevo episodio de Territorio Singular. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Como les dije, la primera charla en este Territorio Singular tiene que ver con el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, del cual hemos hablado un montón. Hemos hablado con Buco, su presidente, hemos sabido de sus acciones por toda la Argentina y cómo ayudan y tienen sus líneas de fomento para intérpretes, para músicos argentinos que están en todo el país y que a veces nos cuesta llevar adelante proyectos. En este caso vamos a conversar un rato con una cantante, pianista y compositora que se llama Mijal Guinguis. ¿Cómo estás, Mijal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Una Estoy alegría. Muy contenta. Bueno, qué bueno. Poder conversar con ustedes. Me encanta. Y Mijal, lo primero que tiene que ver con el INAMU, quiero saber, porque vos fuiste beneficiaria del fomento y siempre que sé esto me gusta saber en el caso concreto de cada uno qué te ayudó o qué te va a ayudar, a qué vas a destinar esa plata. Es lindo que se sepa no solo cómo compone uno, sino esa cocina mediante la cual llegamos a después mostrar las cosas, ¿no? ¿En qué te ayuda en este caso puntual el INAMU a vos? Bueno, voy a hacer un disco nuevo, mi cuarto disco. Sí. Y estoy muy contenta porque el último disco, el anterior a este que va a salir, salió en 2015, hace varios años ya. Pequeñas Eternidades se llama, ¿no? Pequeñas Eternidades, sí. El último que salió hace 8 años, entonces, bueno, un poco de ahí venía la necesidad de sacar un disco nuevo, de poner las canciones nuevas en algún lado, porque en definitiva un disco es eso, ¿no? Es como una forma de agrupar algunas ideas, algunos mensajes y darle como un cierre a una etapa compositiva, a una etapa creativa. Entonces, venía yo hace varios años trabajando sobre el material del disco que va a salir ahora. Sí. Y bueno, un poco gracias al avance de nuestro trabajo y por supuesto al aporte del INAMU es que eso va a ser posible ahora en los próximos meses. Qué bueno. Entonces, está bueno, sí, estoy muy, muy entusiasmada por lo que se viene. Porque además pienso, Mijal, 8 años sin registrar un disco, se va acumulando, como vos decís, las canciones, las ideas. Uno va cambiando también después de tanto tiempo en el trayecto, pero a veces sin un plazo, sin un tiempo, sin que te digan, bueno, hay que hacerlo ahora, uno a veces podría estar mucho tiempo y no concretar, ¿verdad? Sí, exactamente. Igual un poco el plazo se lo va poniendo uno, también por necesidad de salir a mostrarlo, de salir a compartirlo, porque hay un punto en donde, qué sé yo puedo tener todas las canciones, tocarlas en casa, incluso tocarlas en vivo, pero hay un cierre que creo que solo se termina de armar cuando uno entra al estudio y los graba, ¿no? Es como es una versión, aunque después en vivo las versiones se modifican, lógicamente. La versión que queda en el disco, no por nada es como la versión definitiva, digamos, entre comillas, sobre la que después se trabaja. Entonces también el momento de entrar al estudio me parece un momento importante desde lo creativo, como un poco desde el punto de vista de la introspección, de qué es lo que uno quiere comunicar con esa canción. Y el juego adentro del estudio
te permite todas las posibilidades, ¿no? Desde escucharte muchas veces y grabar muchas veces, hasta grabar muchas capas, hacer cosas que en vivo no se pueden hacer, digamos, por cuestiones técnicas. Entonces, por eso creo que sigue siendo valioso, a pesar de lo crítico que está el estado de la industria discográfica hoy día, digamos. Por eso me sigue pareciendo valioso, importante y de alguna manera imprescindible poder entrar al estudio a grabar discos para que las canciones queden registradas. Y Mijal, creo que es importante como hecho histórico, casi, sí, ¿no? Sí, porque lo que no está grabado está en el aire y eso desaparece, ¿no? Lo grabado, al menos, aunque sea en una porción mínima, ocupa un lugar y está ahí. Yo siempre pienso que es mejor haber grabado que no grabado, ¿no? Porque... Sí, yo pienso igual. Sí, evidentemente. Recién decías algo que tiene que ver con la comunicación, con plasmar una comunicación. ¿Y por dónde pensás que viene tu comunicación como compositora? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que, a ver, mi comunicación como compositora viene muy por el lado de las letras, como que hablo o escribo sobre lo que pienso, lo que ocupa lugar en mi cabeza. Sí. Me parece que está un poco atravesado por lo generacional, digamos. Yo tengo 39 años, que no es tanto, pero tampoco es tan poco, digamos. Entonces hay como, ya sufrí varios cambios, digamos, internos, por un lado, y por el otro lado creo que me ocupa mucho tanto lo que pasa a mi alrededor en el contexto, como lo que me pasa musicalmente. O sea, yo escribo mucho sobre música, mucho sobre canciones, sobre lo que pasa cuando uno se siente a escribir, ¿no? Porque, bueno, es un poco la información que tengo a mano. Y tal vez, desde el punto de vista de la comunicación, digamos, de las cosas que más me interesa comunicar, es de armar cosas en conjunto, que se generen los cambios, que se generen las acciones, que podamos juntarnos a hacer cosas y que podamos prestar atención a las ideas de los demás para poder construir algunas cosas más grandes, digamos, para poder hacer acciones que trasciendan lo individual y que empiecen a formar más parte de lo colectivo. En esa idea de lo conjunto, imagino que está incluido tu trabajo, tu participación en Mujer Trova. Me gustaría que me cuentes un poco de eso. Mujer Trova es un colectivo, una agrupación de mujeres compositoras. Integro Mujer Trova desde el 2014, sí, desde el 2014. Y este año el movimiento cumple 10 años, así que están haciendo un montón de eventos especiales en conmemoración. Está muy bueno, justamente por eso que decías vos, ¿no? Por esta cuestión de la gestión colectiva, por poder encontrarnos con otras músicos, a compartir ideas, proyectos, preocupaciones, soluciones también, y poder ir aportando cada una al recorrido y a las necesidades de la otra. En este caso digo porque somos todas mujeres, pero... Se entiende. Y me parece que es importante desde el punto de vista de la visibilidad, digamos, porque... no sé, desde el punto de vista de la comunicación y la convocatoria, tal vez es más fácil hacerlo varias juntas o todas juntas. Y también desde el punto de vista, o sea, esto de que la unión hace la fuerza es importante. Y está bueno también estar atenta a lo que le está pasando a la otra, a lo que la otra necesita y poder ir aportando ideas y soluciones a las distintas necesidades que van apareciendo, ¿no? Tanto desde lo creativo como desde lo técnico. Y en ese sentido me parece que el aprendizaje es muy grande, tanto para mí en lo individual como para todas nosotras desde adentro, ¿no? Como realmente se puede hacer algo mucho más grande y mucho más fuerte estando unidos. Es que al fin y al cabo pienso, Mijal, que todo es primero más fácil y más lindo también cuando lo haces con alguien, ¿no? Yo que he tenido hablo desde mi lugar, una actividad básicamente solista, si bien he tenido momentos donde he grabado varios discos con otras personas, pero los discos que supuestamente son solistas, nunca los hice solo, jamás. No hubiera podido y además hubiera sido una pena pretender hacerlos solo. Entonces creo que esto que vos decís de la interacción y como bien decías, no solo en qué acorde va mejor acá, sino en, ¿y esto cómo lo podemos difundir mejor? Y mañana cuando vamos a tocar tal lugar, ¿en qué transporte vamos? O sea, en todo es más fácil cuando es un conjunto. Y una cosa más se me ocurre,
tiene que ver con ampliar las redes, ¿no? Digo, por ejemplo, vos venís y me preguntás, Michal, ¿cómo se hace tal cosa? Y yo te digo, la verdad yo no sé, pero ¿y si llamamos a tal? Y entonces, ese entramado infinito que se hace cuando uno no sabe resolver o no quiere resolver las cosas solo y va llamando gente, se vuelve una cuestión colaborativa muy enriquecedora. Porque como vos decís, ni aunque hubieras querido hacer las cosas solo, hubieras podido, porque siempre se suma gente en el camino. Y la verdad es que la mayoría de las veces la intención es buena y el aporte es muy valioso. Entonces, está bueno también estar atento y estar receptivo a eso para que ocurra y para poder ser partícipe de los procesos de los demás también, que es sumamente constructivo. Rescato esto que recién decías, que es muy lindo, que es saber decir algo tan simple como no sé, porque en general nos cuesta mucho reconocer que uno no sabe hacer algo cuando es lo más común. Lo más común es no saber. Es, sí, claro. ¿Cómo se hace un micrófono condenser? No sé. y el micrófono dinámico tampoco. Y decirlo sin vergüenza porque, como bien decís vos, habilita el camino a que aparezca alguien que diga, mira, el condenser tiene esta característica. Y es la única forma de aprender. Pensando en el aprendizaje y en las diferentes cosas, también veo que has hecho música original para obras teatrales y me gusta que me cuentes un poco de esa diferencia desde tu visión de lo que es componer una canción, con esto que decías de tu pensamiento, tu letra, tus ocupaciones mentales, y lo que es componer para una obra que alguien hizo. Componer para obras de teatro es una maravilla. Es de mis trabajos preferidos en el mundo, entre otros motivos porque vos también tenés experiencia en actuación, ¿no? Pero en contacto con actores en forma permanente, que es entrar a un lenguaje al que los músicos de pronto no estamos tan acostumbrados. Es verdad. Entonces, bueno, ya solo de entrar a la dinámica actoral hay algo en el lenguaje que cambia y hay algo en las necesidades de la escena que también se modifica. Digamos, en lo personal para mí, de lo más enriquecedor que tiene el trabajo para teatro es el trabajo con el ritmo. Yo compongo las músicas para las obras de teatro a partir de la velocidad de habla de los actores. Entonces muchas veces ensayo con ellos, los grabo ensayando y compongo la música directamente sobre el ritmo de la escena. Qué lindo eso del ritmo de la palabra, porque es ir al lugar más básico y más primario, ¿no? La palabra. Completamente. Entonces, claro, cuando yo voy de pronto con los bocetos compuestos o con algunas ideas para probar y las montamos sobre la escena, ellos se dan cuenta de que hablan más fácil, porque claro, la música está compuesta especialmente para ellos. Entonces, es como si te hicieran una ropa a medida, ¿no? Está todo como amalgamado de tal manera que acompañe el ritmo de lo que está sucediendo en la escena, porque además hay una cosa que quizás sea importante aclarar, y es que en teatro, a diferencia de lo que pasa en un concierto de música, la parte musical, la música no tiene un papel protagónico. Si vos estás viendo una obra de teatro, digamos, y la música se nota demasiado, hay algo que está fallando en el contexto, ¿se entiende? Como que si vos pensás en música para obras de teatro, la música tiene que poder acompañar la acción, pero no tomar un papel protagónico. Entonces, ese balance es muy importante y de pronto para los músicos que estamos más acostumbrados a estar en el frente de la escena, tener que acompañar algo desde un papel un poquito más secundario, o sea, tener que integrar un equipo, se vuelve una tarea, a mí me parece sumamente divertida. Sí, y además vuelve a lo mismo que hablábamos antes, Michal, a la conjunción de energías que te llevan a un mismo objetivo, ¿no? En este caso, la música en un lugar de acompañamiento, lo dice muy bien la palabra. Michal, me gustaría terminar la conversación, pero que le digas a los oyentes si quieren escucharte, si se inspiraron con este rato de conversación, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Cómo no? Me pueden encontrar en redes sociales y en Spotify con mi nombre y
apellido real es Mijal Guinguis. Uh-huh. Estoy así con ese mismo nombre y apellido en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube. Está toda la música disponible para escucharse. Y si me siguen por ahí van a recibir noticias pronto, que en octubre vamos a estar presentándonos en vivo. Así que si tienen ganas, por supuesto, nos encontramos siempre por ahí. Bueno, qué alegría. Ahí hablamos con Mijal Guinguis, que aclaro es Guinguis, Mijal Guinguis. Y nos vamos a ir con una canción, hablando de canciones y de música, que fue el eje de la charla con Mijal, una canción de Rally Barrio Nuevo que se llama Samba y Acuarela. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Y no resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Vamos a escuchar 2 audios aquí en Territorio Singular. El primero es de Gerardo Sánchez Katz, que es gerente del Fondo Nacional de las Artes. Nos va a contar sobre un concurso nacional que hay para la publicación de literatura infantil y juvenil ilustrada. Les voy a dar igual anticipar la página www.fnartes.gov.ar y lo escuchamos a Gerardo. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Sánchez, gerente de planeamiento del Fondo Nacional de las Artes. Como en otras ocasiones, vengo a contarle sobre las convocatorias que tiene abierta el Fondo Nacional de las Artes, y en este caso hemos venido lanzando una serie de líneas enfocadas en las letras y en el mundo editorial. Salió el concurso de letras tradicional, está abierto actualmente el Programa Federal de Apoyo Editoriales Independiente, y en particular quería contarle un poco sobre el concurso nacional para publicación de literatura infantil y juvenil ilustrada. Este concurso, que sale por primera vez en la historia del fondo, es para premiar proyectos de impresión o reimpresión de obras en formato libro, álbum, literatura ilustrada o divulgación ilustrada que estén dirigidas a niños, niñas y jóvenes. Este concurso está destinado a sellos editoriales, va a estar abierto hasta el 27 de septiembre. Y esos sellos editoriales tienen que estar radicados en Argentina, tienen que tener una antigüedad mínima de 1 año y haber publicado al menos un título. Están excluidos en este caso las editoriales públicas, universitarias o sellos pertenecientes a un grupo editorial. En este caso se van a premiar 7 proyectos que van a tener un premio de 500.000 pesos y lo que se les va a solicitar es que luego de 1 año publiquen el proyecto presentado y envíen 2 ejemplares físicos al Fondo Nacional de las Artes. Así que bueno, cualquier consulta está en la página, están los canales habituales de comunicación del Fondo Nacional de las Artes, y todo esto también está en la página con toda la información y preguntas frecuentes. Espero que haya sido útil la información y estamos en contacto pronto seguramente. Y el segundo audio tiene que ver con el Inca. Silvina Cornillón, que es subgerenta de animación del Inca, nos va a contar en este audio sobre un concurso federal de cortos de animación. Para aplicar al concurso es hasta el 2 de octubre. La inscripción es en www.inca.gov, en este caso con bcorta.ar, y la escuchamos a Silvina, y después de Silvina nos vamos con una gran canción de Lito Nevia que se llama El Rey Lloró. Inca lanzó el concurso federal de desarrollo de cortos de animación. Esta convocatoria tiene como objetivo promover al sector de animación de cara a poder consolidar una industria nacional que tenga carácter federal y perspectiva de género. Es una convocatoria para proyectos de cortometrajes hechos en cualquiera de las técnicas de animación. Se van a dar 12 premios que van a estar repartidos en las 6 regiones del país, 2 premios por región, y quienes resulten ganadores van a poder recibir un monto de dinero que les va a permitir hacer el guión del cortometraje, una carpeta de proyecto de cara a seguir luego avanzando y a futuro poder concretar la producción. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 2 de octubre. Si quieren más informaciones o tienen consultas, las bases se encuentran en la página web de Inca, inca.gov.ar, y el mail de contacto es exhibicionotrosmedios, todo junto, @inca.gov.ar. Las inscripciones se hacen a través de la plataforma Inca en línea. La idea es que, como dije antes, se puedan recibir proyectos de todo el país, dando un impulso a quienes están comenzando y tienen sus primeros proyectos, pero también a quienes ya tienen un recorrido hecho y están comenzando a desarrollar un nuevo proyecto. Muchas gracias.
vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Recuerdo una vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Y esta segunda charla en Territorio Singular tiene que ver, como les dije, con la Biblioteca Nacional, de la cual hablamos un montón. Somos promotores primeros de la biblioteca, pero no pedimos ni plata ni comisión por eso, lo hacemos porque nos gusta, pero es la verdad. Y que esté aquí Tomás Juliáquer es prueba de eso. Tomás es curador de una muestra que está en la Biblioteca Nacional que se llama Triste, Solitario y Final, y que tiene que ver lógicamente con ese libro, el primer libro de Osvaldo Soriano. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la difusión y por haber dicho bien mi apellido, cosa que no suele suceder. Bueno, Lucía da fe de que cada vez que hay un apellido que puede ser confuso, digo, a ver, ¿cómo es? Guiguín, Gaguín, Juliáquer, ¿y cómo te suelen decir? Es Juliáquer. Eso es mala voluntad. Eso es todo eso es mala voluntad. Para mí, eso que llamas mala voluntad es el secundario, pero bueno, sí, es lo que... Juliáquer es el ¿Y típico. Juliáquer es alemán? Es ucraniano. Ucraniano. O sea, de ahí viene la familia, ¿no? La raíz del apellido sería de ahí. Un pueblo que se llama Juliaki, ¿no? Mirá cómo sin querer caigo al libro, porque el libro es una mezcla de lugares y de lugares extraños, ¿no? De personajes que en principio poco tendrían que ver, que tiene que ver con esto tan argentino de apellidos que uno no sabe bien de dónde vienen, que generan confusión. Pero en el libro de Soriano, la muestra trata obviamente de ese primer libro de él, Triste, Solitario y Final, hay un cambalache muy nuestro, ¿no? Sí, es muy loco porque los personajes protagonistas son consumo de masas, digamos, norteamericano, estadounidense, el gordo, el flaco. Raymond Chandler era el autor de los policiales que protagonizaba el detective Philip Marlowe, que es el protagonista de la novela, junto con un personaje que es un escritor argentino, periodista argentino que se llama Osvaldo Soriano, que se pone a sí mismo en la novela.
John Wayne. Entonces hay algo muy, muy loco porque eran consumos realmente de masas de la época también en nuestro país, y que sean los componentes, los personajes de la primera novela de un autor que después iba a ser tan importante en nuestra cultura argentina es llamativo. Y hay otros autores en esa época que también utilizaban ese recurso, ¿no? Que a mí, como lector de estos tiempos, me llama mucho la atención que un libro que tenga esos protagonistas haya sido tan exitoso también, ¿no? Y que es una gran novela de aventuras. ¿Vos decís, Tomás, que eso era común en aquella época? Tomar referencias muy como hasta obvias, podríamos decir, ¿no? Y meterlas en un libro de creación propia. Sí, no sé si habría que pensarlo mejor cuán común era, pero sí esta idea de Soriano como periodista, que era hasta entonces no había publicado ningún libro, entonces era un escritor sobre todo periodístico, y que a partir de su amor y su fanatismo y sus lecturas de estos personajes, el gordo y el flaco, John Wayne y Chaplin en el cine, y Philip Marlowe, Raymond Chandler, podría haber sido también Sam Spade de Hammett, se cuelan ahí, ¿no? En que los consumos, es llamativo como en ese contexto, estamos hablando principios de los 70, el libro sale en 1973, sean esos los consumos, ¿no? En un escritor que aparte uno podría pensar de izquierdas, una izquierda no comunista, no internacionalista. Símbolos muy norteamericanos, ¿no? Claro, sí. Muy. Sí, en un contexto de post-revolución cubana, crecimiento de la lucha. Tal vez, mira, nunca lo había visto tan claro. Tal vez lo obvio hubiera sido elegir, no sé, al Che Guevara, por decirte algo, ¿no? O a algún ídolo cubano, o por lo menos no norteamericano. Y habla igual de algo lindo. Estamos yendo por lugares muy distintos y me gusta. Que es un desprejuicio también de Soriano, orientado o identificado, como decís vos, con una izquierda, pero que en su libro toma elementos que hasta podrían estar en la vereda contraria, ¿no? Sí, ahí me parece también siempre, a mí me interesa mucho y hay, pensar cómo se lee el primer libro de un autor. En realidad hay algo ahí de, por un lado, más desparpajo, prejuicio, la idea de que quizás eso tal vez no se publica, no sé, como algo de más intuitivo, genuino, podríamos decir, y que ahí para mí eso está muy claro en esa novela, que no pasa tanto en las otras. De hecho, la siguiente, No habrá más pena ni olvido, Soriano la escribe entre el 74 y el 75, si bien la novela se publica después, y es justamente lo contrario, es lo más argentino del mundo, es un conflicto en un pueblo de la provincia de Buenos Aires entre dos facciones del peronismo, previo a la muerte de Perón, digamos. Parece como muy loco también como esa, era también lo que quizás tenía más a mano, lo que más le interesaba, y es un homenaje también a esos personajes, sobre todo al gordo y al flaco y a Raymond Chandler, y los antagonistas son John Wayne y Charles Chaplin, pero es loco como eso es una novela que pareciera, es difícil leerla tan en línea con las otras de Soriano, ¿no? Y es muy llamativo, digamos. Y pensaba recién leyendo estas palabras antes de juntarme a hablar con vos, que es extraordinario que su primer libro haya sido un éxito, porque en general un libro de, en este caso un periodista, pero no era un tipo popular, entiendo que no lo era. ¿Por qué pensás, Tomás, que ese primer libro de Soriano, con este desprejuicio que decís vos, o esta falta de orden, termina siendo un éxito? Ya en el mismo momento, no con el tiempo, ¿no? Sí, eso lo reconstruye muy bien. De paso aprovecho para mencionar a Ángel Berlanga, que hizo el libro Soriano, una historia, la biografía de Osvaldo Soriano, que se publicó por Sudamericana este año, y que es un laburo de más de 10 años de investigación que incluye testimonios, mucho de la obra, de la vida, y eso lo digo porque recomiendo mucho que lo lean, y Ángel Berlanga hizo mucho para que esta muestra suceda. Y me parece que hay algo de Soriano, en esa época laburaba en La Opinión, y estaba vinculado con periodistas, no sé, como Juan Gelman, escritores, ¿no? Como Juan Gelman, Tomás Sasturain, director de la biblioteca, Tomás Eloy Martínez, entre muchos otros. Creo que ellos, de hecho, cuentan que Soriano les compartía el libro antes de que se publique y discutían sobre eso. Creo que hay algo de eso que fue importante para el libro que se publique, y después que haya sido un éxito, yo no tengo una respuesta, me llama la atención. Es una novela muy entretenida, algo de eso es graciosa, es graciosa. Es liviana de leer también. Totalmente, ¿no? eso es algo, es una novela que para quien no leyó tiene, no sé, 120, 130 páginas de aventuras con diálogos. Sí, es tan breve, no recordaba eso, mira, la hacía un poco más larga. No, es corta. Es corta. Y No habrá más penas ni olvido también, y Cuarteles Mierno también. Las primeras tres de Soriano son breves. Sí. De hecho, es como la gran crítica que se le hace desde la academia de un tipo que escribe para entretener, ¿no?
Y bueno, me parece de la biblioteca que rescatemos esa primera novela para volver a leer a Soriano, que fue entre la vuelta a la democracia y su muerte en el 97, fue el escritor más popular vivo argentino. Eso no hay duda, el éxito de ventas, la circulación de sus libros, las transposiciones de sus libros a las películas. Bueno, es uno de los fundadores de Página 12, digamos. Un tipo que fue muy importante en la cultura argentina y que a mi entender en el último tiempo no está siendo leído, digamos, ¿no? Como que si bien Seix Barral reeditó toda su obra entre el 2003 y 2006 y los libros están en circulación, se consiguen, no está siendo tan leído, ¿no? Y me parece que desde la Biblioteca Nacional apostemos a volver a leerlo en este contexto complejo. Es interesante, pues tiene mucho para decir. Tomás Juliáquer, que es la persona que llevó adelante, el curador, se dice, ¿no?, de esta muestra, está conversando con nosotros. Los que vayan ahí a la biblioteca hasta el 2 de octubre se van a encontrar, me contabas algo interesante que va a pasar el día 29, me gustaría que lo cuentes. El 29 de septiembre nosotros, además de la muestra que reconstruye un poco la escritura de Triste, Solitario y Final y los intereses de Soriano con artículos en La Opinión y luego la historieta que hizo Sanju sobre su libro y demás, nos interesa hacer actividades culturales que permitan complejizar un poco lo que es la exposición. Y el 29 de septiembre en la Plaza del Lector vamos a hacer de 17 a 20:30 una maratón de lectura de Soriano. Convocamos a más de 20 escritores, periodistas, todos fanáticos de Soriano, a que seleccionen un fragmento y lo compartan. Y la idea es juntarse ahí en la plaza, como en los viejos tiempos, a leer colectivamente, escucharnos, escuchar a Soriano y compartir eso va a haber unos vinos y esperemos que el clima acompañe y va a ser lindo. Va a ser un homenaje festivo, también algo que da el tiempo, ¿no? Que ya se cumplieron este año 26 años de su muerte. Y bueno, también tenemos la posibilidad de que sus amigos que van a estar también lo recuerden de esa manera y que nosotros que no lo conocimos y que lo que nos interesa es sobre todo lo que escribe y lo que leemos, poder leerlo en conjunto es algo hermoso. Quiero rescatar unas palabras de Juan Sasturain, recordando cómo fue la publicación de este primer libro de Soriano, porque es muy nostálgico lo que dice, nombra algunos lugares que ya no están. Dice, para el 73 Osvaldo terminó su primera novela y me dio a leer el original. Le dejé mi opinión favorable con leves reparos, esto me encanta, café mediante, y esto es lo que me toca el corazón, en una mesa de la Giralda. Mítico café de la calle Corrientes, que aún es remodelado, pero aún está. Ese día me contó la idea de tapa con el gordo y el flaco en la cornisa de la ciudad a sus pies, ¿cómo sería? Por entonces, los raros cultores del género negro confluíamos en Corregidor, la editorial del gallego Pampín, y ahí salió la hermosa Triste, Solitario y Final. Pienso como a la distancia una anécdota chiquita, ¿no? Un café, alguien que te lee un manuscrito, recuerda con una precisión sentimental, pero también muy, muy justa, ¿no? El nacimiento de un libro. Al fin y al cabo es alguien que, en este caso fue Soriano, termina algo, se lo muestra a un amigo le dice, me parece que es por acá, y la obra avanza, ¿no? Qué hermoso. Sí, además es interesante eso que Soriano contaba, bueno, y que Sasturain reconstruye bien, de compartir los textos y colectivamente discutirlos antes de que salga y que se peleen apasionadamente y discutan. Eso me parece que es una locura. Y insisto con la biografía de Berlanga porque lo reconstruye muy bien. Me gustaría que cuentes un poco más. ¿Esa biografía está editada? ¿Está a la venta? La editó Sudamericana este año. Se llama Soriano, una historia. Y la presentamos la semana pasada en la biblioteca. Tuvieron Guillermo Sacomano, Ulanowski, Federico Lorenz y bueno, y el autor, y Ángel Berlanga. Y la verdad es que fue muy, muy linda esa presentación. Y es un libro que decían mucho que es un libro de historia argentina, ¿no? Que reconstruye un poco el peronismo, el vínculo también de Soriano con el peronismo, pero también como hace un recorrido de la historia argentina desde los 50, 60 hasta la muerte de Osvaldo. Y también revaloriza un poco con fuente, con contenido, el lugar que tuvo Soriano en esa época. Y está construido a partir de, no voy a mentir con el número, pero más de 50 entrevistas a 50 personas, con archivo, con lectura muy fina de su obra, sobre todo está muy bien reconstruido algo que yo, por ejemplo, conocía menos, que es la carrera periodística de Soriano, la importancia que tuvo, bueno, en Página 2, en La Opinión, en Panorama, los medios que quiso fundar en los 80 y que, bueno, que algunos quedaron medio truncos, su exilio que fue también muy importante porque
Él también hizo muchas cosas de allá y, por ejemplo, no sé, un dato, y es que está expuesto en la exposición, Triste, Solitario y Final se editó en francés en 1977, gracias a la ayuda sobre todo de Julio Cortázar, que era muy amigo de Soriano, allá en el exilio se hicieron muy amigos, y está prologada por Cortázar, y esa, por ejemplo, es una joyita que yo no tenía. Bueno, el libro de Berlanga es muy completo, digamos, solo para los amantes de Soriano, pero también para quienes le interese un poco más. Una época también, ¿no? Exacto, sí. Exactamente. Sí, porque además, al fin y al cabo, el escritor, en este caso el artista, está ahí en un momento, ¿no? En tiempo y espacio, y lo que sucede tiene que ver con ese tiempo y espacio, a pesar de que este primer libro pareciera que no, pero ese desprejuicio es interesante. Y hablando del desprejuicio, quiero rescatar también unas palabras de Abelardo Castillo acerca de un poco esta resistencia que vos decías que tuvo parte del mundo literario, ¿no? Tal vez por este desprejuicio y por estas novelas cortas. Dice Abelardo Castillo hablando de Soriano: lo obsesionaba que los intelectuales lo dejaran afuera, como si sus novelas no pertenecieran a la literatura. Sin darse cuenta, estaba en el punto exacto en que debe estar un escritor, llegando a los lectores, porque sin dudas es el escritor argentino contemporáneo más leído. Qué lindo eso que dice Abelardo, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí. No, y al también pensar que en realidad es muy genuino también en digamos, la popularidad de Soriano, porque lo leía la gente, básicamente, y eso es lo más, para mí lo más concreto, ¿no? Sí, como bueno, no pasaba tanto por un académico o por una cuestión de mercado, que eran libros que se vendían. De hecho, su última novela, y esto también lo reconstruye el libro de Berlanga, él cobró un anticipo de $500,000, que es el anticipo más más caro. ¿Habrá sido en el 1 a 1 eso? Sí, 96, claro. 97. ¿Y que la novela se termina publicando? Sí, ¿qué novela? La última novela que ahora tengo que confundirme por las fechas, pero creo que es Una sombra ya pronto será. Sí. Ahora, no es La hora sin sombra, perdón. La hora sin sombra, era parecido. Una sombra ya pronto será, es anterior. Es La hora sin sombra. Sí. Y eso también es interesante porque hay algo de rescatar, por un lado, el oficio del escritor. Qué ciencia ficción pensar en $500,000 para un libro. Para un libro corto. Sí, claro. No, bueno, pero es un poco lo que hoy, por ejemplo, digamos, Soriano sabía que eso, la editorial le volvía, el mercado lo recuperaba, digamos, nadie iba a pérdida, eso está claro. Entonces me parece que hay algo ahí del lugar del escritor en el mercado que él también peleaba por eso, si bien obviamente era algo individual. El vínculo con los editores de él fue complejo, pero me parece que eso también es un dato, ¿no? Y era una de las cosas que le criticaban, ¿no? Su éxito de ventas y en los 90, en una época muy de entretenimiento, que él fue un poco el objetivo, digamos, de una de un cierto canon literario, académico sobre todo, de bueno, que él era eso, el producto, era parte del mercado. Sí, vendía libros. Sí, así que creo que esa es la principal crítica, ¿no? Porque si uno se pone a escarbar sobre cuestiones de críticas literarias, no hay tanto, digamos, ¿no? Más que eso. Entonces, bueno, después hay complejidades que el libro de Ángel trata muy bien y que la muestra también porque se dedica al primer libro, no están, pero o sea, es más complejo de lo que decimos desde ya. Pero era como, había algo ahí del recelo que no deja de estar presente todo el tiempo, ¿no? Sí, y el ego del artista, ¿no? La comparación, bueno, en fin, somos seres humanos, ¿no? Y al revés, a veces en el artista está más a la vista, ¿no? Esa competencia, o uno cela lo que el otro tiene. Sí, y ahí cierto, sobre todo como una disputa que él tuvo con la revista Babel, que era una revista de crítica literaria, que en ese momento tenía un lugar importante en la recepción y circulación de los textos, que fue ahí como su principal pelea, digamos. Sí, imagino. Y era casi una pelea con el cuerpo a cuerpo de los textos, pero era una pelea seria, que bueno, está bien contada también en el libro de Ángel. Quiero invitarlos a que vean esta muestra en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, hasta el 1 de octubre seguro. Tomás Juliáquer, curador de esta muestra 50 años de Triste, Solitario y Final, en homenaje al primer libro del cual hemos hablado, el primer desprejuiciado libro de Osvaldo Soriano. Gracias, Tomás, por venir, por conversar y por el trabajo ahí en la biblioteca. Gracias, Antonio, por el espacio, fue un placer estar acá. Y nos vamos con un clásico. Si Osvaldo Soriano en ese libro es un clásico, Sur, por Troilo y Rivero, no hace falta que digamos más nada.
allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Llegamos entonces al final de este nuevo episodio de Territorio Singular. Yo soy Antonio Viravent y como siempre quiero contarles quiénes trabajan aquí en este programa. En la producción Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía de Genaro y Martina Negri. En la operación Blas Espejo y en la postproducción Cristian del Giudice. Este programa lo pueden escuchar en la radio, en Sonido Cultura, la radio de la página del CCK, www.cck.gov.ar, los lunes a la 1 y a las 6, a las 13 y a las 18 horas, y repite los sábados a las 15 horas y en más de 200 radios de todo el país. Nos encontramos la semana que viene aquí en Territorio Singular. Fue una producción del Ministerio de Cultura.